Ahora mismo son las 3 de la tarde, la hora novena. Y Dios me decía que en esta misma hora te enseñe cuál es el misterio o cuál es el secreto de nosotros poder orar en la hora novena. Y yo te quiero hoy leer un texto bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 3, verso 1. Y quiero que tú por favor lo leas conmigo en este día. Dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama Las Hermosas, para que pidiese limosna de la que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Nosotros tenemos que entender algo claro, y es que según en el principio, no todo el mundo tenía acceso a orar en la presencia. Solamente los sacerdotes tenían acceso a ello, poder orar y sentir la presencia de Dios, porque ellos estaban calificados para ellos poder orar en la presencia. Los sacerdotes, aleluya, muchos estaban calificados, pero otros se corrompieron y ellos no pudieron orar en esa hora porque estaban corrompidos según la antigüedad. Por ejemplo, nosotros podemos ver y notar de que en una ocasión había un hombre que estaba en el suelo y por ahí pasó un sacerdote. Ese era el sacerdote el que tenía acceso a la presencia, tenía acceso a hablar con Dios, tenía acceso a comunicarse con Dios. Pero ese sacerdote, dice la Biblia, que vio a ese hombre en el suelo. Dice que cuando lo vio, siguió de largo y no lo levantó. Es algo fuerte aquí, porque sacerdote es alguien que tiene acceso a la presencia, que tiene acceso a la oración, que tiene acceso a comunicarse con Dios. Pero ese sacerdote tenía acceso a Dios, pero le faltaba algo, y era que no tenía amor. ¿Por qué digo que no tenía amor? Porque él pasó por donde estaba el hombre en el suelo, y en vez de levantarle, dice que él lo vio y siguió de largo y no lo levantó. También había un levita que también tenía acceso a adorar en la presencia. Él era quien cantaba: me voy con él, me voy con él. Era quien cantaba, aleluya, paz en la tormenta. Era quien cantaba Jesús de Nazaret. Era quien cantaba himnos ante Dios, aleluya. Pero cuando él pasó por donde aquella persona, dice que lo vio en el suelo y tampoco lo levantó, porque no tenía amor. Ahora había, aleluya, un samaritano que no tenía acceso a la presencia, aleluya, que no salía en afiche, que no brincaba mucho, que no hablaba mucha lengua, pero ese samaritano tenía amor. ¿Por qué tenía amor? Porque cuando él pasó por aquel lugar donde estaba el hombre en el suelo, dice que automáticamente este hombre se paró, lo levantó y dijo que si tenía que pagar algo para que él sea curado, también lo iba a pagar. Aleluya. Dios va a levantar una generación que no hable mucha lengua, que no brinque mucho,
que no salte mucho, que no salgan afiche, pero que tenga amor. Y esto me recordó algo, y es que la Biblia dice claramente, según Hechos capítulo 10, dice, había en Cesarea, ¿sabe quién estaba en Cesarea? Un hombre llamado Cornelio, mis amados, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en visión, como en la hora novena, la hora del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él, mirando fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tu oración y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Aquí aprendí algo, y es que había alguien llamado Cornelio que no salía en afiche, mis amados, que no era cristiano, según lo que leímos, que no estaba en una iglesia congregándose, mis amados. Pero Cornelio aprendió el misterio junto a su familia en orar de la hora novena. Cornelio no era cristiano, no hablaba lengua, pero cuando Cornelio se puso a orar en la hora novena, dice que de repente Cornelio tuvo una visión, aleluya, y dice que la visión, él vio que el ángel descendió, y dice que Cornelio fue bautizado, aleluya, por el Espíritu Santo con toda su casa y con toda su familia. Aquí aprendí algo, y es que cuando tú oras en la hora correcta, dice que el ángel va a tu casa, visita tu casa, y tu casa automáticamente es levantada, es libertada, aleluya, y es bautizada por el Espíritu de Dios. Cornelio no era cristiano, pero la hora novena revela un misterio fuerte, y es que se dice que la hora novena es la hora de la misericordia y la hora de la oración. Cornelio no estaba en la iglesia, pero él aprendió que la hora novena trae un misterio para nosotros poder orar y clamar en el mundo espiritual. Cuando Cornelio diariamente entendió esto, él se postraba a orar, mis amados, aleluya, y a clamar, y eso causó que Jehová se le aparezca, aleluya, y dice que la casa de Cornelio fue bautizada y lleno del Espíritu Santo. Porque hay gente, aprendí, que está en la iglesia pero no ora constantemente en la hora novena. Pero hay otros que no son cristianos, pero ellos oran constantemente en la hora novena. Y posiblemente una gente que no sea cristiana, aleluya, puede recibir más fácil la salvación que alguien que esté en la iglesia. Porque Cornelio no era cristiano, pero él entendió el misterio de orar a la hora novena. Hay gente que está en la calle, aleluya, que está haciendo cosas que quizás no le agradan a Dios, pero entienden el misterio de orar a la hora novena. Por eso no acusa el que esté en la calle, aleluya, no te levantes en contra de ellos, porque quizá ellos están orando a la hora novena y Jehová se le aparezca y su casa sea levantada. Donde leímos dice que había alguien llamado Pedro y Juan, y dice que Pedro y Juan iban camino a la puerta Las Hermosas. Cuando Pedro y Juan iban camino a esta hora, entendí algo, y es que Pedro y Juan, aleluya, me gustó algo, y es que ellos fueron a orar a la puerta Las Hermosas, pero había un cojo ahí que estaba mendigando y pidiendo limosna, mis amados. Cuando Pedro y Juan fueron camino a la puerta de Las Hermosas, dice que Pedro estaba, aleluya, yendo a orar a la hora correcta, porque se dice que la hora novena,
que es las 3 de la tarde, es la hora de la oración, mis amados, y la hora de la misericordia. Aleluya. Ellos entendieron que yendo a orar a las 3 de la tarde podían alcanzar cosas sobrenaturales en el mundo espiritual. Ahora, este cojo fue inteligente y fue tigre en el buen dominicano, porque este cojo no iba a pedir limosna a cualquier hora, sino a la hora de la misericordia y la hora de la oración. Se dice así porque Jesús dice que murió a las 3 de la tarde, y también se dice que él resucitó a las 3 de la tarde. Aleluya. Ahora, aquí hay un misterio. ¿Por qué este cojo no recibió el milagro? Porque él era lindo, mis amados. No, sino porque él, aleluya, iba constantemente a la puerta de las hermosas, a la hora de la misericordia y la hora de la oración. Y por él ir a esa hora, aleluya, este hombre recibió el milagro de parte del cielo. Y aprendí algo. ¿Tú sabes por qué tú no recibes el milagro de parte del cielo? Porque tú no estás orando, mis amados, en la hora de la misericordia y de la oración. Aleluya. Las 3 de la tarde revela un misterio fuerte, y es que es la hora de la misericordia y de la oración. Y cuando tú oras a esa hora, automáticamente Dios te responde lo que tú estás clamando. Cornelio no era cristiano y oró a la hora de la misericordia y de la oración. Este cojo tampoco era cristiano y recibió el milagro. Yo creo por la fe que en este día tú vas a comentar y decir ahí en los comentarios: voy a orar a la hora de la misericordia y la oración, y mi fe se va a levantar. Aleluya. Mi familia se va a levantar, y lo que yo por tanto he orado en este día lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque estoy clamando en la hora de la oración y de la misericordia. Si tú quieres que Dios te responda lo que tanto he estado pidiendo, vete a orar, no a cualquier hora, sino en la hora de la misericordia y de la oración. Tú tenías acceso a eso ahora. En el principio no tenías acceso porque no eras sacerdote, pero ahora tú estás en la gracia y tú eres hijo, y los que son hijos tienen acceso a comunicarse con el Padre.